Bueno, continuando con lo que vimos la clase anterior, vamos vamos a dar una parametrización de la cicloide. Entonces, es un ejemplo clásico de una curva. eh, la cicloide. Entonces, ¿cómo construimos la cicloide? Va a ser una rueda que eh, va a decir que rueda, pero que gira. Bueno, no que gira. Si tenemos bueno, sí, una rueda, voy a ponerlo así, una rueda, la cual rueda sin resbalar sobre una superficie plana, una superficie plana y en línea recta. Mm, entonces, digamos, a ver, voy a poner aquí un diagrama. ¿Dónde está? Vamos a poner aquí, digamos, esta es la superficie y lo que voy a hacer es, creo que aquí se podía hacer usar un compás, me parece. No, tiene que ser así. Entonces, una rueda, a ver si puedo hacerla. No, un poco más chico. Bueno, ya sé lo que voy a hacer mejor. Hacerlo más chico. Esta cosa es complicada Vamos a ponerla así. Y luego voy a poner otro. Pero, a ver, una recta. Vamos a poner, entonces esto, vamos a hacer más pequeño. Así, este es uno. Y lo quiero mover, vamos a moverlo como por aquí. Sí, y lo voy a poner de otro color. Paso a... mm, no, voy a... Como como lo cierro allá. Aquí entonces le hago así. Ahí está. Y lo quito y quito esto y no se quita eso de ahí. Entonces más o menos así y vamos a poner la superficie. Uy, ahí me faltó. Ahí está, digamos, esa es la superficie. Entonces tenemos esta rueda de radio, vamos a llamarle en el radio A. Entonces tenemos este punto P aquí. Entonces la rueda
rueda sin resbalar sobre esta superficie plana. Entonces lo que queremos ver es qué pasa con este punto P. Entonces lo que yo dibujé aquí, déjenme puntear esto aquí. Es complicado con los dibujos aquí. Entonces, digamos, esto es lo que gira la rueda. Entonces, al girar, digamos, tenemos esta recta donde está el punto P, que le voy a llamar L. Entonces, déjenme ponerla. Lado, 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 ahí. Bueno, ese punto P no lo puse. Debería estar. Entonces, déjenme ponerlo aquí. Entonces, aquí tenemos el punto P y tenemos esta recta, vamos a llamarle L. Entonces, y este es el centro de la circunferencia. Entonces, este centro se va a desplazar a este punto de aquí. Y entonces, esta L, digamos, cuando giramos la rueda, voy a seguir teniendo el eje de la rueda aquí, pero esta recta L va a girar, ¿de acuerdo? Entonces, justamente ahí ese giro, voy a poner aquí más o menos así. Esa recta gira y se ha desplazado, digamos, en el piso esta cantidad que por eh, semejanza de triángulos, tenemos bueno, un triángulo aquí, un triángulo acá, entonces esta distancia que se ha movido el punto P, ahora el punto P va a estar aquí. Entonces, esta distancia que recorre este punto es la misma distancia de aquí a acá, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer la parametrización necesitamos escoger un parámetro que describa el movimiento del punto P. Entonces, la manera más simple sería como cuánto se desplaza esta recta L cuando la circunferencia de la rueda gira o cuando la rueda rueda, valga la redundancia. Entonces sería como este ángulo teta. Entonces, esta cosa azul que pinté sería como la L al principio y esta verde es la L, pero ya eh, después del movimiento. Entonces, las coordenadas del centro en Y va a seguir teniendo la coordenada A, ¿de acuerdo? Entonces, de aquí a acá es radio A. Entonces, la coordenada aquí sería 0, A y acá arriba sería 0,2A. Entonces, la coordenada Y del centro sería A, esa no cambia. Y la coordenada X sería esta distancia de aquí a aquí. Pero justamente de la geometría elemental sabemos que esta distancia es exactamente, como rueda sin resbalar, es exactamente esta distancia de aquí en la rueda. Pero, de nuevo, por geometría, sabemos que este pedazo de arco va a estar dado por el radio veces el ángulo teta, esta distancia de aquí a acá. Y esta es la misma de aquí a acá, y esta distancia es la misma que ha recorrido de aquí hasta acá. Entonces, estas serían las coordenadas del centro de la circunferencia. Ahora, aquí podemos formar un triangulito, aquí, un triángulo rectángulo. Y entonces, este cateto de aquí va a tener componentes, si es cateto opuesto, sería eh, A seno de teta. El seno de teta es el cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa, que es A. Entonces, seno de teta es cateto opuesto, que sería este, digamos, vamos a llamarle X', sobre la hipotenusa, que es A en este caso. Entonces, X' es A por el seno de teta. Y la coordenada Y', digamos, esta de aquí, esa Y' sería coseno de teta igual a Y' sobre la hipotenusa, que es A. Entonces, Y' sería A por el coseno de teta. Entonces, esto de aquí sería A por el coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces,
La distancia, digamos, el centro, las coordenadas del centro nuevo después de girar, o sea, al inicio sería 0, y después cuando gira o cuando rueda, las nuevas coordenadas del centro, digamos, C' va a ser a teta, a. Y entonces, las coordenadas del punto P, ¿cuáles van a ser? Entonces, las coordenadas del punto P va a ser X, Y en general, no es a X', Y', X, Y. Entonces va a ser la coordenada en X, va a ser lo que se desplaza de aquí hasta acá, en el centro, que sería a teta, más este pedazo de aquí, que es X'. Entonces sería a teta por el más a por el seno de teta. Y la coordenada en Y, pues esa sigue siendo o sea, es esta distancia de aquí a acá de radio, que es A, más este cateto que es Y'. Entonces sería A más A coseno de teta. ¿De acuerdo? Entonces las coordenadas del punto P, aquí porque le puse prima. Borrar esto aquí, es Y. Entonces las coordenadas del punto P, que es XY, van a estar dadas por A teta más A seno de teta, coma, A más A coseno de teta. Entonces, esto va a ser igual a A por teta más seno de teta, coma, 1 más coseno de teta. Entonces, esto es una... ¿cómo quito esto de aquí? Mm, sí, ¿cómo quitar esto? Lo voy a bajar. Lo voy a poner aquí. Entonces, esto va a ser la parametrización de esa curva. Entonces, esta curva va a ser alfa de teta igual a por teta más seno de teta, coma, 1 más coseno de teta. Entonces, esta es la parametrización que va de un conjunto R o de un subconjunto I, perdón, de R a R2, tal que estas son las coordenadas. Y esta es una curva porque cada componente, entonces esta alfa es una curva, pues cada componente que sería alfa 1 a teta más seno de teta es diferenciable en el sentido de cálculo uno, porque esta alfa 1 es una función que va de R en R. Y esta, tanto teta como el seno de teta demostraron que eran diferenciables. Y alfa 2 sería A por 1 más el coseno de teta, que también es diferenciable. Entonces alfa 2 es una función que va de R en R también. Entonces, según lo que habíamos definido, si las componentes son diferenciables, entonces esta cosa es una curva. Entonces, esta curva describe el movimiento del punto P en términos de teta, en términos del ángulo teta. Y la imagen de esta función y vamos a decir, vamos a tomar una vuelta que sea teta de 0 a 2pi, eh, representa la trayectoria seguida por P, por el punto P, cuando la circunferencia da una vuelta completa. Y esa curva pues es la cicloide que seguramente ya han visto, entonces voy a poner lo anterior. Esto fue para hacer el diagrama. Entonces acá, digamos, aquí voy a hacerlo sin el compás porque me tardé mucho haciendo eso. Digamos, aquí está la circunferencia, más o menos así, a ver.
algo así, la circunferencia. Entonces, tenemos la recta eh, L, donde está el punto P. Entonces, cuando esta va girando, lo que va describiendo es una curva. Esto, aquí sería cuando da media vuelta, luego sigue rodando hasta llegar a 2pi. Entonces, esta circunferencia gira. Entonces, este punto va describiendo esta trayectoria. Entonces, esto se mueve hasta abajo, digamos, cuando da la vuelta y luego sigue rodando. Del otro lado, hagan de cuenta que el punto va haciendo esto. O sea, aquí llega a pi, pero obviamente movido hasta acá, porque está rodando y sigue el punto por aquí hasta completar la trayectoria acá. Entonces, esa sería la cicloide. La cicloide ahora, este tipo de cosas de parametrizar curvas lo van a ver en geometría diferencial si es que llevan, porque no es obligatoria. En este curso de cálculo realmente no es el objetivo principal. El objetivo principal va a ser describir la derivada de este tipo de funciones eh, y a partir de eso darle un uso para describir o para obtener propiedades geométricas y físicas. Muy bien. Entonces, eso sería una parametrización de la curva. Ahora, antes de ver lo que su compañero mencionó ayer, de si la curva tenía picos o no, vamos a describir la derivada. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Geométricamente dada una curva en Rn, queremos encontrar eh, la recta tangente a la curva C en un punto de esa curva. Entonces, vamos a dar la curva alfa que va de R en Rn, una curva en Rn. Entonces, según nuestra definición, esto es una función que toma valores en R de un abierto en R y lo que hace es mandarme esto a una curva en Rn, que aquí no lo puedo dibujar, pero lo voy a poner así. Me lo manda a una curva en Rn, de esta manera. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un punto T aquí. Entonces, cuando yo tomo este punto T, la curva, la función alfa me lo manda a un punto de Rn que va a ser un punto de la trayectoria. Entonces, este sería alfa de T. Déjenme ponerlo un poco más arriba para ver lo que queremos ver. Entonces, este sería el punto alfa de T. Y ahora digamos que tomamos un incremento de este T. Entonces, el siguiente valor que tomamos va a ser un T más un delta T chiquito, un incremento delta T. O también pueden decir que este es T1 y toman un T2, da igual. Entonces, como esta función es una curva, entonces al moverme de aquí a acá, voy a moverme de aquí a acá en la curva hasta llegar al punto alfa de T más delta T, que es otro punto en la curva, este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacerlo un poquito más exagerado. Vamos a decir que tomamos un incremento aquí y entonces el siguiente punto es alfa de T más delta T, como está ahí. Muy bien, entonces ahora eh, lo que tenemos es, si pienso esto como antiguamente, digamos, aquí tendría así lo voy a poner como si fuera un R2, pero no es un R2, ¿eh? Un Rn. Entonces tenemos el Rn, digamos, este es el origen de Rn. Entonces, a partir de aquí, estos puntos también los puedo ver como vectores, ¿cierto? Entonces, esos puntos los puedo ver también como un vector del espacio tangente a Rn en el punto cero, ¿se acuerdan? Entonces, tengo estos dos vectores así. Vectores tangentes a Rn en el punto, en el origen. Entonces, estos dos vectores pertenecen al espacio tangente Rn, digamos, este
alfa de t y alfa de t más delta t pertenecen al espacio tangente en cero de Rn. ¿De acuerdo? Entonces, por eso puedo pensarlos de esta manera. Ahora, si tomo la diferencia entre estos dos vectores, voy a obtener este vector de aquí. Déjenme verlo con la recta. Voy a obtener este vector. Muy bien. Entonces, este vector de aquí sería la diferencia alfa de t más delta t menos alfa de t. Muy bien. Entonces, ahora si pensamos en hacer este delta t más pequeño, entonces si nos imaginamos que este delta t es cada vez más pequeño, entonces este punto va a ser cada vez más. Esta cosa es como que se va a ir para acá. Entonces, cuando esta cosa se vaya para acá, cuando yo dibuje esto, este vector blanco, digamos, este va a estar fijo y este vector blanco se va a mover sobre la curva. Entonces, voy a pintarlo aquí. Digamos, si están siguiendo la discusión, no habría problema con esto. Entonces, si hago el delta t cada vez más chiquito, entonces lo que pasa con este vector azul es que se va haciendo cada vez más tangente a la curva, ¿ven? Digamos, ahí lo exageré, pero ya este de aquí. Entonces, ese vector azulito cada vez se va haciendo eh, tangente a la curva, pero ahí surge un problema si tomamos la diferencia así, porque esta diferencia se va a parecer cada vez más a cero, porque, o sea, lo que estoy haciendo es hacer el delta t más chiquito, lo que significa que delta t tiende a cero. Entonces aquí, este alfa de t más delta t va a tender a alfa de t. Y entonces con la diferencia, este alfa de t más delta t menos alfa de t se va a parecer cada vez más a cero, ¿ven? Entonces, ese problema se soluciona si en vez de tomar este vector, lo que hacemos es tomar este vector, pero lo dividimos entre el delta t. Entonces, que el delta de t tiende a cero también. Entonces, este cociente, si esto tiende a cero y esto tiende a cero, no necesariamente va a tender a cero, ¿cierto? Entonces, este vector, digamos, es este vector diferencia que puede ser más grande o más pequeño. Entonces, en realidad, al estar tomando este, voy a pintarlo de amarillo. Estaríamos tomando este vector así, pero multiplicado por este escalar. Entonces, esta cosa sería este vector de aquí y al hacerlo más pequeño seguiría teniendo la misma propiedad la propiedad importante que queremos, pero ya no se nos va a hacer cero, ya no vamos a tener ese problema de ahí. Entonces, si no es el vector cero, cada vez podemos siempre estar construyendo rectas secantes a la curva C, esta curva C. Entonces, estas rectas, digamos, estos vectores, son vectores de dirección de rectas que pasan por ahí, ¿cierto? Entonces son rectas secantes. Entonces, cada vez más, conforme el delta t tiende a cero ahora, como esta diferencia, o este vector, perdón, esta diferencia con este cociente no se hace en cero, podemos seguir trazando secantes. Eh, y entonces ese vector va a seguir proporcionando información de cuál es la dirección que tiende a ser tangente al conjunto C en el punto alfa de t. Y además su magnitud va a dar información sobre la razón de cambio respecto a la distancia entre t y delta t, de la distancia que hay entre los puntos alfa de t y alfa de t más delta t, es decir, la derivada. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es tomar el límite cuando delta t tiende a cero de ese vector t más delta t menos alfa de t sobre delta t. Y entonces, en caso de existir este límite, entonces, en caso de existir, y que no sea el vector cero, y más adelante vamos a ver por qué, y que no sea el vector cero, lo cual no se puede conseguir siempre, este va a ser la derivada. Entonces va a ser
alfa prima de t, esto de aquí, justamente. Y la recta, y la recta L de t igual a el punto, como vemos aquí. ¿Cuál sería la ecuación de esta recta? Pues es este punto, que es alfa de t, más t veces el vector dirección, en este caso el vector derivada cuando, déjenme ponerlo acá. Entonces, cuando yo hago tender esto a el delta t a cero, entonces aquí tengo el alfa de t y aquí tengo la recta tangente, ¿cierto? Y entonces esa recta tangente tiene como vector dirección a este de aquí, pero ese de aquí, cuando el límite cuando delta t tiende a cero es justamente la derivada alfa prima de t. Entonces, ese alfa prima es un vector tangente tanto a R3, a Rn, perdón, pero también es un vector tangente a la curva. Entonces, este alfa prima de t es un vector tangente a Rn, porque esta curva está en Rn. Estoy tomando en este punto P, que es alfa de t, o sea, si quieren, t de alfa de t de Rn. Pero también este alfa prima de t es un vector tangente en el sentido usual, en el sentido de cálculo uno. Perdón, ya iba a poner ahí. Es un vector tangente a la recta. Entonces, según lo que hemos aprendido, o sea, este alfa prima, ¿en dónde? Tengo que decir en qué punto. Está anclado en el punto alfa de t de t. Para dibujarlo tengo que escribirlo como el alfa de t más la parte vectorial que es alfa prima de t, ¿cierto? Entonces, esto lo que me da es esta flecha de aquí. Entonces, cuando yo multiplico por el t, me da todos los puntos de la recta. Entonces, la ecuación de esta recta sería más t alfa prima de t. ¿Ven? Entonces, aquí ya no tengo que poner el punto de aplicación porque ya está dado en la forma en la que está escrita la ecuación de la recta. Entonces, esta es la ecuación de la recta tangente a C en el punto alfa de t. Ok, entonces esto lo expliqué así para no simplemente dar la definición. Entonces, la definición que sigue es, creo que nos quedamos en la T, sería la 4, definición 1.2.4. Vamos a decir sea alfa una curva en Rn, una curva en Rn con alfa igual a alfa 1 hasta alfa n, con esas componentes, para cada t que pertenece ahí. Entonces decimos que alfa es derivable en t si el límite cuando delta t tiende a cero de alfa de t más delta t menos alfa. Entonces, es exactamente la misma derivada de cálculo 1. Delta t existe. Entonces, este límite es la derivada alfa prima de t y la llamamos la derivada de alfa en t. Entonces, lo que queremos decir es que alfa prima de t, y realmente aquí tendría que poner el punto de aplicación porque este alfa prima es un vector tangente también. Entonces, es un vector tangente a la curva, pero también es un vector tangente a Rn, como ya mencioné aquí. Espero que esto no cause confusión. Entonces, esto de aquí es un vector porque lo tomamos como la diferencia de estos dos. Entonces, el alfa prima, que es el límite cuando esta diferencia, este vector tiende a cero, el delta t, eso me da un vector tangente al espacio Rn, pero también a la curva.
en el sentido tradicional. Entonces, cuando yo escribo la derivada, como es un vector tangente, tengo que poner respecto a qué punto, en qué punto está anclado. En este caso está anclado en la curva. Y los puntos de la curva son alfa de t. Entonces, alfa prima de t va a ser el límite cuando delta t tiende a cero de alfa de t más delta t menos alfa de t sobre delta t. Entonces, donde el intervalo i es un abierto de R, en el sentido que definieron en cálculo 1, un abierto de R era un conjunto el cual todos sus puntos son puntos interiores, lo cual significaba que para cada punto en el conjunto existía una vecindad tal que estaba totalmente contenida en el conjunto, ¿cierto? Eso lo vieron en cálculo 1. Y eso lo vamos a ver, lo vamos a extender a más dimensiones en la siguiente parte. Entonces, eh, cabe aclarar una cosa, si vamos a ponerlo aquí como una observación. Entonces, es un abierto, pero si es o sea, se puede tomar, si T es un extremo, si T pertenece ahí, es un extremo. Entonces, parte de, no sé si por ejemplo el I es 2,3, pero ese T que estoy agarrando es el dos justamente, o sea, que esté en el extremo. Se puede definir derivabilidad ahí porque es un punto de acumulación, ¿se acuerdan? Era sobre puntos de acumulación como se definía la derivada. Entonces, si T es un extremo, entonces el límite eh, que se debe tomar es el límite lateral. Límite lateral. Entonces, que es exactamente la misma definición de cálculo 1. Entonces, si tiende a, si tiende a ese punto por la izquierda o por la derecha y ese límite existe, etcétera. Pero no vamos a no vamos a hacer ese tipo de cosas, pero es bueno saber que se puede, si es que el punto donde se está calculando la derivada es un punto de acumulación de ese conjunto abierto, entonces puede ser uno de los extremos justamente. Ahora, vamos a notar esto, sí, o sea, como la alfa tiene componentes alfa 1, alfa n, entonces, ¿cómo se ve el vector diferencia este? 1 entre delta t por, ¿qué era? Alfa de t más delta t menos alfa de t. Entonces, esta cosa sería 1 entre delta t y este alfa de t más delta t sería alfa 1 de t más delta t hasta alfa n de t más delta t menos el alfa 1 de t hasta alfa n de t. ¿Sí? Entonces, si tomo la diferencia, tengo que hacerlo componente a componente y esto me va a quedar 1 entre delta t por alfa 1 de t más delta t menos alfa 1 de t, coma, alfa n de t más delta t menos alfa n de t. Entonces, este delta t pues va a afectar a todos estos por la definición de producto escalar con un vector, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo tengo alfa bueno, alfa no, a por el vector b y es a por b1 hasta bn, entonces esto es a por b1 hasta a por bn. Entonces, justamente este delta t va a entrar así. Me va a quedar alfa 1 de t más delta t menos alfa 1 de t sobre delta t hasta alfa n de t más delta t menos alfa n de t sobre delta t. ¿De acuerdo? Entonces la derivada es alfa prima en alfa de t va a ser igual al límite cuando delta t tiende a cero de 1 entre delta, o bueno, de alfa de t más delta t, alfa de t sobre delta t. Y esto sería, este límite va a entrar en cada una de las componentes y voy a tener el límite cuando delta t tiende a cero
de alfa prima de t más delta t. Esta parte, por supuesto, no hemos justificado que el límite de todo esto, así del vector en t, en las componentes, pero eso es un teorema que vamos a demostrar cuando veamos las funciones de Rn en R, y lo vamos a hacer con sucesiones. Entonces, eh, por el momento vamos a tomar lo que sí se puede así y eso lo vamos a justificar después. Menos alfa de t, alfa 1 de t en delta t, hasta el límite cuando delta t tiende a cero de alfa n de t más delta t menos alfa n de t sobre delta t. Y esto va a ser, entonces, estas son funciones, o sea, déjenme ponerlo, alfa i son funciones que van de i de r en r, donde alfa i de t, alfa i prima, perdón, a ver cómo le puse acá, cómo le quería hacer, alfa uno, sí, de alfa i, no, déjenme ponerlo así, entonces vamos a borrar esto. Entonces, vamos a seguir mejor con lo que tenemos acá. Entonces, esto sería igual, estas son funciones de R en R, que era lo que quería poner. Entonces, esto de aquí, pues es alfa uno prima de t, y esto de aquí sería alfa n prima de t. Entonces, aquí se ve muy fea esta anotación, entonces lo vamos a poner como d alfa 1 con respecto de t, hasta d alfa n con respecto de t, evaluado en t. Entonces, esa derivada la puedo ver así. Entonces, recuerden que si, ¿eso por qué? Porque si tenemos una función f que va de r en r, entonces la derivada de f con respecto de t era el límite cuando delta t tiende a cero de f de t más delta t menos f de t sobre delta t, y justamente los alfa i's son funciones que van de r en r. Entonces justamente tenemos esto de aquí y eso para cada componente alfa, alfa i que está aquí, pues en general tenemos el límite cuando delta t tiende a cero de alfa i de t más delta t menos alfa i de t sobre delta t. Entonces justamente estas son las de alfa i con respecto de t evaluado en t, porque son funciones de R en R. Entonces, por lo tanto, eh, alfa prima de alfa de t va a ser el vector de alfa 1 con respecto de t hasta d alfa n con respecto de t, y eso en el punto alfa de t. Entonces, donde alfa de t es un punto en Rn. Entonces, justamente este alfa prima de alfa de t es un vector tangente alfa de t en Rn también. Pero además, alfa prima de alfa de t es tangente en el sentido usual, curva alfa de t en el punto alfa de t. Muy bien. Entonces, y lo otro que habíamos obtenido era, vamos a poner esa definición, definición 1.2.5, sea C una curva en Rn y P un punto de esa curva. Entonces, si alfa es una función que va de R en Rn, es una parametrización. Es una parametrización de C tal que alfa de t es igual a P para alguna t que pertenece ahí y alfa prima de t es distinto de cero. Entonces decimos
que la recta definida paramétricamente como L de t igual a alfa de t más t veces alfa prima de t es la recta tangente a C en P. Y entonces con todo esto que hemos visto, si el vector derivada es igual a cero, entonces significa que no tenemos vector y no podemos definir una recta, una dirección para la recta, ¿cierto? Entonces, que es por ahí donde va lo de lo que comentaba su compañero, que no recuerdo cómo se llama, en la clase de ayer, que preguntaba que entonces qué condición se iba, si se estaba pidiendo que no tuvieran picos las curvas. Entonces, digamos, a ver, voy a poner eso como una observación. Entonces, observación, digamos, aun cuando el aspecto geométrico de la curva C en P dé la impresión de que existe la recta tangente, eso, eso no significa que con cualquier parametrización de C sea posible calcular esa recta tangente. Entonces, si existe que exista, a ver, ¿cómo le ponemos? El hecho de que exista la recta tangente eh, no significa, o esto no significa que con cualquier parametrización, no significa que con cualquier parametrización de C sea posible calcularlo. Entonces, eso se debe fundamentalmente al hecho de que a pesar de que exista la parametrización de la curva alfa, o sea, eso se debe al hecho de que a pesar de que exista una parametrización alfa de la curva C, a ver, voy a escribir eso en vez de decirlo. Entonces, ¿cómo le pongo? Eh, eso se debe a que a pesar de que exista la parametrización alfa de C, de la curva C tal que alfa de t es igual a P y alfa sea derivable en T, nada garantiza que satisfaga la condición de que alfa prima de T sea distinto de cero. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de eso para que les quede más o menos claro. Entonces, déjenme ver qué ejemplo tenía aquí. Necesito ver. Un segundo. Un segundo. A ver dónde lo tengo. Ah, ya. Ya lo conté.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, el ejemplo que tenía aquí es, a ver, C igual a la curva XY, que pertenece a R2 tal que y es igual a X cuadrado. Entonces, si damos la parametrización alfa que vaya de R en R2, tal que alfa de t, que es la que me da la gráfica, ¿se acuerdan? El t, f de t. Entonces siempre yo puedo poner la parametrización alfa de t igual a t, f de t. Entonces en este caso f de t es f de x es x cuadrada, entonces f de t es t cuadrada, que es lo que tengo aquí. En el punto 0, 0. Entonces sería en alfa de 0 igual a 0,0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que alfa prima en 0 sería el límite cuando delta t tiende a 0 de alfa de t más delta t menos alfa de t sobre delta t. Entonces, esto va a ser el límite cuando delta t tiende a 0. Entonces, alfa es esta de aquí. Entonces, alfa en t más delta t sería t más delta t, coma, t más delta t al cuadrado. Menos alfa de t, que es t, t cuadrado, sobre delta t. Entonces, esto va a ser el límite cuando delta t tiende a 0 de este menos este. Entonces sería t más delta t menos t. Lo voy a poner así. T más delta t menos t, coma, este al cuadrado que es t cuadrado más 2t delta t más delta t cuadrado menos t cuadrado sobre delta t. Entonces esto va a ser límite cuando delta t tiende a 0 de delta t, coma, delta t por 2t más delta t y todo entre delta t. Entonces, este delta t cancela este y este cancela este. Entonces va a ser límite cuando delta t tiende a 0 de 1, 2t más delta t. Entonces, cuando delta t tiende a 0, eso va a ser igual a 1,2t. Pero estamos calculando esto en el punto 0, 0, ¿ven? Entonces, eso es para t igual a 0. Entonces, en este caso t vale 0 y esto es el punto 1,0. Entonces, en este caso, alfa prima en 0 es igual a 1,0. Ahora, aquí estoy calculándolo con el límite para que lo vean cómo sería con la definición, pero por lo que habíamos escrito, o sea, si yo tengo que alfa de t es t, t cuadrada, entonces alfa prima de t tiene que ser la derivada de t con respecto a t, o sea, derivar componente a componente. La derivada de t con respecto a t, la derivada de t cuadrada con respecto a t. Entonces esto es igual a 1, 2t, y eso lo tengo que calcular en t igual a 0. Entonces, alfa prima en 0 es igual a 1,0, que es lo que obtuve aquí de manera más rápida. Entonces, lo que tengo es que L de t es igual a alfa 0 más t veces alfa prima en 0. Esa es la recta tangente. Entonces, esto es 0, 0 más t veces el vector 1,0 y eso me va a quedar igual a 0 más t, 0. Entonces, lo que yo tengo es la parábola esta, pero claro, como función paramétrica, entonces de t lo mando acá, lo que tengo es la parábola recorrida así, y entonces esta recta es el eje X, justamente. Entonces, en el punto 0, aquí. Muy bien, ahora, ¿qué pasa si damos otra parametrización distinta? Entonces, aquí, por eso revisé mi ejemplo, porque no me acordaba.
Entonces, si tenemos beta, otra parametrización, una función que va de R en R2, tal que beta de t sea t cúbica, t sexta. Lo vamos a dar así. Entonces, esta es una parametrización de la curva C. Entonces, la curva C es y igual a x cuadrada, ¿cierto? Entonces, y, que es t cúbica, es igual a, perdón, y, x cuadrada sería t al cubo al cuadrado, eso sería x cuadrada, que sería t6, y ese t6 justamente es igual a y. Entonces, cumple con la ecuación, es una parametrización buena. Entonces, beta en cero es igual a 0,0, en el punto cero. Entonces, tenemos la misma curva, pero está parametrizada por, pues aquí vamos de t, por beta, una parametrización distinta. Entonces, si yo calculo la derivada, aquí lo voy a hacer no con la definición, pero se puede hacer con la definición del límite también. Pero bueno, aquí sería la derivada de este sería 3t cuadrada y la derivada de este sería 6t5, ¿no? Entonces, beta prima en cero sería igual a 0,0. Entonces, esta parametrización, beta, no da, no da un vector que permita construir la recta tangente a C en el punto 0,0. Entonces, en otras palabras, es decir, la existencia de alfa prima de t no tiene mucho que ver con el aspecto geométrico, con el aspecto geométrico, vamos a ponerlo así, que tenga el conjunto C o la curva C en el punto P igual a alfa de t. Entonces, a diferencia de lo de lo que sucedía con las funciones de R en R, ¿se acuerdan? Cuando una función de R en R era derivable en un punto, o cuando era derivable en un punto, entonces veíamos que si la curva C tenía un pico, por ejemplo, el valor absoluto, entonces si tenía un pico, entonces eh, la derivada no existía aquí. Pero en el caso de estas funciones que tenemos ahora, que tenga el pico no significa que la derivada no exista. Entonces, que tenga pico, que C tenga un pico, no significa, a diferencia de cálculo 1, pues no significa que la derivada no exista. Entonces, hay un ejemplo, tenemos el ejemplo de la cicloide, por ejemplo, la cicloide. Entonces, la cicloide tenemos que es alfa de teta igual aquí, ¿dónde está? A teta seno teta, 1 coseno teta. Uno más coseno teta. Entonces, la curva esta va así. Entonces, justamente en pi tiene un pico. Entonces, si yo calculo la derivada esta, alfa prima de teta va a ser igual a con respecto a teta, estoy derivando. Entonces, me queda 1 más coseno de teta. Esto me queda menos el seno de teta. Entonces, en teta igual a pi, esto me queda a por coseno de pi menos 1 me queda 0. Seno de pi es 0. Entonces, me queda 0,0. Entonces, en este pico, la derivada es igual a 0.
pero existe. A diferencia de lo que pasaba aquí, por ejemplo, con el valor absoluto de la función x, que en ese pico la derivada no existía, ¿se acuerdan? Aunque sí las derivadas laterales. Entonces sí existe. Ahora vamos a ver otro ejemplo que tengo aquí, estaba revisando. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2, vamos a dada la curva C contenida en R2 tal que f de x es igual a valor absoluto de x. Es decir, este C lo podemos escribir como el conjunto de puntos x, valor absoluto de x, que pertenecen a R2, tales que x pertenece a R. Entonces podemos dar la parametrización gamma de t igual a t, valor absoluto de t. Esa siempre la podemos dar. T, f de t. Entonces, aquí es obvio, es claro que la derivada no existe. Entonces, gamma prima de t no existe. Entonces, vamos a ver por qué. Entonces, si lo que tenemos es esta función, la de cálculo uno, el valor absoluto. Entonces, podemos sacar el límite cuando x tiende a cero por la derecha o por la izquierda. Entonces, límite cuando t tiende a cero por la derecha de alfa de t. Bueno, y voy a ponerlo así. O sea, a ver, aquí no mencioné algo, pero bueno, sí lo mencioné, pero no lo dije porque lo creí obvio. Entonces, si yo hago este mismo análisis, pero en vez de t más delta t le llamo t, vamos a decir t, y aquí le llamo t1. Entonces, al hacer yo este análisis también, sería alfa de t1 menos alfa de t, y aquí lo voy a dividir entre eh, t1 menos t. Entonces, esta derivada es exactamente igual a esta con el delta t. ¿Se acuerdan que tenían cuando t1 tiende a t? Entonces, es exactamente igual que en cálculo. Entonces, voy a usar eso porque es más fácil y no tengo que tomar las diferencias. Entonces, alfa de t menos alfa en cero entre t menos cero por la derecha. Entonces, esto va a ser el límite cuando t tiende a cero por la derecha. Este t, alfa de t sería t, valor absoluto de t, menos cero cero sobre t. Y ahora, como voy por la derecha, entonces este es positivo. Entonces me va a quedar el límite cuando t tiende a cero por la derecha de t, t, menos cero cero, que ya no lo voy a poner, sobre t, y esto me va a quedar igual a 1,1. Y por otro lado, si tomo el límite cuando t tiende a cero por la izquierda, de alfa de t menos alfa en cero entre t menos cero, esto me va a dar igual al límite cuando t tiende a cero por la izquierda de t como valor absoluto de t menos cero cero sobre t. Eso va a ser el límite cuando t tiende a cero por la izquierda de t. Y ahora como voy por la izquierda, este valor absoluto sería menos t sobre t, y eso va a ser igual a 1, menos 1. Entonces, los límites laterales son distintos. Y entonces, por eso que demostraron en cálculo uno, alfa prima en cero no existe. Bueno, ¿por qué le llamé gamma aquí? Alfa. No existe, como ya sabíamos, pero si damos otra parametrización, pero si damos la parametrización beta de t igual a menos t cuadrada, t cuadrada para t negativo y t cuadrada, t cuadrada para t positivo. Entonces, esto lo pueden hacer
pueden verificar que que efectivamente es una parametrización del valor absoluto de X. Entonces, el límite cuando t tiende a cero por la derecha de beta de t menos beta cero entre t menos cero va a ser igual al límite cuando t tiende a cero por la derecha de t cuadrada, t cuadrada en este caso, porque es cero por la derecha. Entonces t cuadrada, t cuadrada por la derecha. Entre t me va a quedar límite cuando t tiende a cero por la derecha de t, t, y eso es igual a 0,0. Y el límite cuando t tiende a cero por la izquierda de beta de t menos beta cero sobre t menos cero va a ser el límite cuando t tiende a cero por la izquierda de quién, de menos t cuadrada, t cuadrada sobre t, y eso va a ser el límite cuando t tiende a cero por la izquierda de menos t, t, y eso es 0,0. Entonces, como estos límites son iguales, esto implica que beta prima en cero existe y es 0,0. Entonces, después de ver estos ejemplos, con base a esto, si, vamos a poner esto, si con base a esto, con base a esto, si C es una curva en R2, es un conjunto que se puede parametrizar por una función alfa y alfa prima existe, entonces si este vector es distinto del vector cero, solo entonces vamos a poder asegurar, solo entonces podremos asegurar que C es un conjunto, es un conjunto eh, que no tiene un pico, no tiene un pico en el punto alfa de t. Entonces, en ese caso decimos que el conjunto C es suave. Entonces vamos a decir, en ese caso diremos que el conjunto C o la curva C es suave. En eh, el punto alfa de t. Bueno, suave y más que suave, vamos a decir que es regular. Pero regular significa que es suave en el sentido geométrico. Regular, suave. Entonces es una curva suave que no tiene picos así. Esa es la condición que hay que pedir. Y entonces, y si alfa prima de t es igual a cero, entonces no se puede asegurar nada sobre asegurar nada, porque ya vimos que, ¿dónde está? En este caso, por ejemplo, bueno, es cero, y en este caso es cero también, pero en este caso no hay pico, ¿ven? No hay pico y aquí sí. Entonces, si la derivada es cero, no vamos a poder asegurar nada sobre el aspecto geométrico de C en el punto alfa de t. Entonces, puede ser que tenga un pico, puede ser que no. Pero si es distinto de cero, entonces ahí sí ya podemos asegurar. Entonces vamos a definir esto. Definición 1.2.6
una curva alfa en Rn es regular, si alfa prima de t es distinto de cero para todo t en el intervalo i. Entonces, esta curva, este tipo de curvas, no tienen esquinas ni picos. Bueno, entonces, ¿cómo puedo saber cuánto llevamos? ¿Cuánto tiempo? Creo que no puedo saber. Mm, Bueno, entonces ahora si la... Déjenme mover esto tantito. No sé. Sí, perdón, es que estaba moviendo una cosa. Entonces, ahora sí, si alfa, si, si lo interpretamos como que alfa describe el movimiento de un objeto, entonces en ese caso el parámetro t sí va a ser el tiempo, como dije ayer. Entonces, de forma que para un valor específico t0, alfa de t0 va a ser la posición en ese instante. Entonces, lo que digo es que si ahora tenemos una partícula y esa partícula se mueve y describe esta trayectoria, entonces esta trayectoria la vamos a poder parametrizar con un parámetro t que va a ser, en ese caso, sí va a ser el tiempo, cuando estemos viendo el movimiento de un objeto. Entonces, el vector alfa prima lo que nos va a dar información de hacia dónde se está moviendo el objeto, a partir de su posición al tiempo t0. Entonces, si aquí está en t0 el objeto inicialmente, entonces la velocidad va a ser esa alfa prima, nos va a decir hacia dónde se está moviendo el objeto. Y su norma, la norma de ese vector, aunque no la hemos definido, ¿qué significa eso de la norma? Que es como la magnitud de ese vector. La norma va a dar un promedio de la rapidez con la que se está moviendo cerca del instante t0. Entonces, ese vector va a ser el vector velocidad promedio, o sea, el vector velocidad promedio va a ser la diferencia, esta que habíamos pintado así, bueno, o con el t más delta t, y la velocidad instantánea va a ser cuando tomemos el límite, cuando t tienda a t0 de esta cosa de aquí. Entonces, eso lo vamos a ver un poco las siguientes dos clases, o más bien dentro de dos clases quizá, o la siguiente, eh, para ver las ecuaciones de Frenet. Entonces, necesitamos ver que la velocidad, la aceleración, calcular la longitud de arco, etcétera. Entonces, bueno, eso. Ahora, lo que quiero ver es, lo que quiero recalcar es lo siguiente, ahora antes de pasar a la parte de la geometría de Rn, es decir, el producto interno y esas cosas. Entonces, nosotros vamos a demostrar después, y esto lo voy a poner así como una proposición, así sin número, porque la vamos a demostrar después, que dice lo siguiente, o sea, lo que vamos a ver es la relación que existe entre la derivada de la curva y sus funciones coordenadas, que es lo que ya vimos, de hecho, pero digamos, lo vamos a demostrar de manera
de manera formal. Entonces, esa proposición lo que dice es que, a decir, sean como un vector f, que va a tener componentes f1, fm, que van a ser funciones de Rn en Rm, y un punto en el conjunto A, en el derivado de A. Entonces, todavía esto, si llevaron un buen cálculo uno, saben lo que significa el conjunto derivado, el conjunto de puntos de acumulación de A. Los que llevaron con nosotros cálculo uno lo saben. Entonces, pues si no, lo vamos a volver a ver en esta parte más adelante. Entonces, vamos a demostrar que f tiene límite mediante sucesiones en P, y su límite es L igual a L1 hasta Lm en Rm, sí, solo sí, Fi, o sea, cada componente Fi para toda I desde 1 hasta M tiene límite en P, y su límite es Li, uno de estos. Entonces, cada una de estas tenga límite y su límite sea este de aquí, que es básicamente lo que usé para ver o sea, para meter el límite, digamos, dentro de la componente, de las componentes cuando cuando definí la derivada. Entonces, esto, no, ¿dónde está? Lo había hecho por aquí. ¿Dónde está? Ah, esto de aquí, que este límite entra acá. Entonces, eso es básicamente lo que estoy diciendo aquí. Entonces, esa proposición la vamos a demostrar después. Y entonces lo que vamos a tener es una condición necesaria y suficiente para la derivabilidad de estas funciones coordenadas. Entonces, vamos a tener el siguiente teorema, 1.2.1, el primero de esta sección. Entonces, sea alfa, que tiene componentes alfa 1 hasta alfa n, una parametrización o una curva en Rn. Entonces, la función alfa es diferenciable. Entonces, es la definición de diferenciabilidad, porque en la definición de acá, ¿dónde está? Aquí, decimos, sea alfa una curva, entonces decimos que alfa es derivable en t si este límite existe. Entonces, ¿cómo ver que ese límite existe? Con este teorema de aquí. Es una curva, la función alfa es diferenciable en t, sí, solo sí, o derivable, voy a poner porque es el lenguaje que estoy usando. Entonces, es derivable. Derivable en t, sí, solo sí, alfa i, cada una de sus componentes, es derivable en t para toda t que pertenece a i. Entonces, para toda i, perdón, para toda i que va de 1 hasta n. Entonces, y en ambos casos tenemos que alfa prima de t, que es lo que ya había puesto, digamos, pues es una manera más formal de demostrar lo anterior que había puesto. Entonces, y la demostración de esto, pues es trivial con la proposición. Se sigue de la proposición anterior. Y esa proposición se va a demostrar después, cuando veamos esas funciones de Rn en Rm. Muy bien, entonces aquí voy a cortar el video aquí, voy a hacer otro.
Eh, Porque no he medido, no sé cuánto tiempo llevo. Bueno, creo que podemos continuar. Pues no puedo ver como el tiempo que llevo grabando. Bueno, vamos a continuar. Entonces, esa sería la parte para definir la derivada. Entonces, ahora, eh, la geometría sabemos que a grandes rasgos se encarga de medir distancias y ángulos, cosa que la topología, por ejemplo, no hace. Entonces, para hacer eso necesitamos una métrica. Entonces, la geometría del espacio euclidiano se puede derivar toda del producto punto que vieron en geometría analítica, que es es un producto interno natural en el espacio euclidiano, justamente. Entonces, vamos a dedicar el siguiente tiempo a ver curvas en Rn, pero nos vamos a enfocar después cuando se vea lo de Frenet en curvas en R3. Entonces, eh, yo creo que sí, voy a pausar aquí esta parte para que no se haga tan pesada y voy a grabar la otra en un video diferente. Entonces déjenme pausar esto.